Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar a la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podéis hacerlo sin poner todo vuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. El hijo pródigo emprendió su viaje a un lejano país y malgastó su hacienda con su vida disoluta. Esto es lo que hacemos los adictos. Malgastamos nuestra hacienda con nuestra vida disoluta. Cuando volvió en sí dijo: me levantaré e iré a mi padre. Esto es lo que un alcohólico hace en AA. Vuelve en sí. Su ser alcohólico, su ser adicto no es su ser real. Su ser cuerdo, sobrio, respetable, sí lo es. Por eso es que por lo que somos tan felices en AA. He vuelto yo en mí. Bueno, miren, compañeros. Historia de dos hijos y su padre. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo lo suyo, se fue a un país lejano y ahí gastó toda su fortuna, llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus tierras a cuidar cerdos. Gustosamente hubiera llenado su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaban lejos, su padre lo vio y se conmovió. Fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Traed enseguida el mejor vestido y ponédselo.
ponerle también un anillo en la mano y sandalias en los pies, tomar el ternero cebado, matarlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo y al volver y acercarse a la casa oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. Y éste le contestó: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar, y su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre: hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega este hijo tuyo que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y tú le matas el ternero cebado. El padre le respondió: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Esta es la parábola del hijo pródigo que aparece en el Evangelio de Lucas. Aquí esta parábola es general para toda la humanidad, y como todas las parábolas son metafóricas, aquí con cierto significado. En las parábolas están escritas en un lenguaje esotérico, quiere decir oculto, no a la vista, no es lo que dice ahí literalmente. Y la finalidad de que estén así es para que nosotros vayamos subiendo nuestro nivel de entendimiento. Esta parábola es muy importante. Aquí dice lo que pasa con el ser humano en general. Aquí, pues, como siempre, nosotros nos atribuimos todo y decimos: esto es lo que hacemos los adictos. Esto en general lo hace todo el ser humano. Cuando nos hablan ahí de malgastar la herencia, no se refieren a cosas económicas. La vida que llevaba el hijo pródigo no se refiere, cuando dice vida y su vida, no se refiere a lo que se hace, sino a su lejanía de su origen, de su fuente. Dice, cuando se dio cuenta ahí también por la necesidad, ¿verdad? Por la necesidad, como todos nosotros, si ha de haber un cambio en nosotros, si ha de haber una búsqueda de lo espiritual, pues es por la necesidad, ¿no? Si alcanzamos a ir en pos del crecimiento espiritual, no es haciendo fantasías, sino habiendo vivido nuestra oscuridad. Es una de las puertas de entrada a este camino. Entonces dijo: cuando volvió en sí me levantaré e iré a mi padre. Ahí la razón y hablan de cierta pobreza material que él quería remediar, pero no se refiere a esto la parábola, ¿no? Está en un lenguaje esotérico. Todas las parábolas están escritas en lenguaje esotérico. Eso no se lee literalmente. No se lee literalmente. Y luego dice: esto es lo que un alcohólico hace en AA, es regresar
al lugar donde nos sentimos cómodos. Esto es lo que deberíamos venir a hacer aquí en un lugar de práctica espiritual, ¿no? Para nosotros los adictos, esta comunidad práctica espiritual, pues por el momento es esta donde estamos viviendo, una comunidad terapéutica de práctica espiritual. Vuelve en sí. Su ser adicto no es su ser real. Su ser cuerdo, sobrio, respetable sí lo es. Nosotros vamos más allá y nosotros lo que buscamos es nuestro verdadero ser. Aquí no llegan hasta la finalidad de la espiritualidad, que es el despertar, el darte cuenta quién eres en realidad. Tú no eres ni el que es adicto ni el que logra la remisión del síntoma, ¿no? Esa es tu condición natural humana, pero tú en realidad cuando despiertas pues encuentras a Dios, ¿no? Cuando miras hacia adentro despiertas y cuando miras hacia afuera sueñas. Esto es general no solo para los adictos sino para cualquier persona. Dice, por eso es por lo que somos tan felices, ¿no? Aquí dice, porque hemos encontrado nuestro ser real, pero aquí no llegan a después. Se quedan en que nuestro ser real es el que no consume, ¿no? Pero acá lo que buscamos, acuérdense, es el despertar espiritual, el darnos cuenta de quiénes somos en realidad, el lograr el mayor de todos los descubrimientos, que no solo somos más de lo que esperábamos, sino más de lo que podemos esperar, que para siempre lo sagrado nos abraza y nos llena de gracia, ¿no? Ese es el camino que hemos de recorrer. He vuelto yo en mí, ¿verdad? He despertado. Este libro, compañeros, es un libro muy importante. Se llama El regreso del hijo pródigo. Ustedes ven que aquí tenemos una representación. Este libro es un libro de meditaciones ante un cuadro de Rembrandt y tiene varios personajes. Está la parábola de los evangelios, de Lucas, ¿verdad? Está el cuadro de Rembrandt, que es este que podemos. Ustedes ya han visto que en la oficina tenemos varios cuadros de estos. Aquí arriba, cuando teníamos un grupo institucional aquí en la casa, que era un grupo atendido por alcohólicos de afuera, se le puso también al grupo el nombre del regreso del hijo pródigo. Los personajes pues, son la parábola, es el cuadro, es el mismo Rembrandt que llevó una vida como hemos llevado nosotros, una vida de soberbia, y ante la vida, ante todo lo que tuvo que vivir, alcanzó un crecimiento espiritual. Solo una persona con un crecimiento espiritual importante podía haber pintado un cuadro como el que pintó Rembrandt. Este cuadro está en un museo en Rusia y aquí se ve, explica muchísimos detalles. También uno de los personajes es el mismo autor de este libro. El autor de este libro es una persona que trabaja la espiritualidad, más o menos reciente, es un sacerdote jesuita y psicólogo, que después de ser activista, pues encontró su camino yendo a una comunidad que se llama El Arca, que está establecida en varios lugares, donde se dedica a convivir con enfermos mentales, ¿verdad? Y donde se dedica a aprender de ellos. Pero el mismo cuadro tiene toda una enseñanza. El
cuadro nos muestra el camino que sigue un ser humano en su viaje de crecimiento espiritual. Ahí, por ejemplo, tenemos al hijo pródigo, que está jugando el papel central de la vida humana. El regreso al lugar donde se siente cómodo, ¿no? El regreso al lugar donde se va a sentir uno cómodo, pues el regreso con tu origen, con tu fuente, con tu esencia, con el que es, con ese poder del que hablamos que nos devuelve la cordura y todo esto. Tenemos por allá al hermano mayor que se vanagloria de su propia rectitud y que no comprende que el amor del Padre no se basa en merecimientos, ¿verdad? Trata de hacer notar al Padre pues algún mal comportamiento del Hijo, como no explicándose cómo a pesar de eso el Padre tiene para él un amor. El amor del Padre es amor incondicional. También por ahí no se ven, pero por ahí hay varios personajes que no se ven, que son los espectadores, que son las personas que no se comprometen, ¿verdad? Por último está el Padre, que tiene un amor incondicional, que no se basa en tus merecimientos, en tus méritos, un amor hacia todo, un amor que no depende del objeto amado, depende del amor que tú prodigas hacia todos los seres. Ese es el tipo de amor que nosotros buscamos generar en nosotros, ¿verdad? Entonces, ese viaje lo debemos jugar y nosotros debemos de llegar a ser posibles de prodigar lo que el Padre nos da, su amor, que no depende de nuestros merecimientos, o como diría el hijo pródigo, de los no merecimientos, etcétera, ¿no? Y el hijo mayor es el que se vanagloria de su propia rectitud. Es un libro espiritual muy bueno. Pero, en los brazos hay un significado también, ¿no? En todo hay un significado. Aquí no se ve muy claro, pero aquí en las manos, una mano es masculina y otra es femenina. En todo lo que le da el Padre a su regreso, le da lo mejor, le da una espada, o sea, en todo hay un gran significado, ¿no? Aquí, como es un boceto, es un favor que una persona nos hizo favor de regalarnos este cuadro, pero no están todos los detalles que están en el cuadro de Rembrandt, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es darnos cuenta de los papeles principales que aparecen aquí. El regresar al lugar donde te sientes cómodo, ¿no? Y no regresas porque no tengas que comer en el sentido material, sino porque te falta el alimento espiritual, ¿no? Ese es el destino del hombre, el metamotivo de la vida humana, ¿no? Está el que se vanagloria de su propia rectitud, el que no es capaz de dar un amor incondicional. Están los espectadores que no se comprometen. Hay mucha gente que no se compromete ante ese hecho del crecimiento espiritual. Afortunadamente, pues nosotros tenemos la necesidad de buscar ese crecimiento espiritual y de buscar ese regreso al lugar donde nos sentiremos cómodos, porque nosotros necesitamos estar cómodos, ¿verdad? Incómodos ya sabemos lo que nos pasa, ¿verdad? Incómodos, inquietos, irritables, descontentos, ¿no? Hasta que no sienten el alivio que les produce la curar unas cuantas dosis, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos estar cómodos, y eso, eliminar la percepción de sufrimiento, que es lo que se necesita para no producir las emociones que nos lleven al inicio del consumo,
Pues es por medio del crecimiento espiritual. Nuestro programa consiste, nos plantea la alternativa, está en el capítulo 4, ahora viste el 2, que seguir como estás, que las cosas te parezcan mal, que la vida te parezca algo que hay que soportar, y que para soportar la vida con lo insoportable que es, pues te tengas que meter algo, ¿no? Y algo efectivo para soportar todo eso que es insoportable, ¿no? Una percepción completamente errónea de lo que es de dilapidar su herencia, todo eso que él puso en nosotros para otros propósitos. Ya ahorita vamos a ver la otra lectura, ¿no? Pero entonces les digo que aquí se limitan un poquito diciendo que encuentra su verdadero ser cuando desaparece el síntoma, cuando está la remisión del síntoma, ¿no? Y no basta con eso. Hay que despertar espiritualmente, hay que acabar con el ego, hay que encontrar nuestra verdadera identidad. El ego es el falso yo, la falsa identidad, aquello con lo que nos identificamos. Idem facere, decir que algo que pertenece a la dimensión espiritual es idéntico o lo mismo que cualquier otra cosa que no parezca la dimensión, que no pertenezca a la dimensión espiritual, es una identidad mal construida y es la causa de todos nuestros problemas para acabar pronto, ¿no? Esa falsa identificación, el ego. Entonces, el despertar espiritual, este cuadro es muy significado y nos lleva a poder alcanzar la condición que tiene el Padre de tener un amor incondicional, ¿no? Donde el objeto de tu amor, el que reciba tu amor, no depende de si te trae una pizza diario o de si te da una palmada en el hombro o no, ¿verdad? El que está proyectando el amor eres tú, ¿no? Y es un compromiso tuyo. La oración de San Francisco nos dice, concédeme amar y no ser amado, ¿no? El amar, ¿de quién depende, compañeros? De nosotros. El amar es un compromiso nuestro. El amar incondicionalmente nace de nuestra abundancia, nace de lo que tenemos que dar. El otro amor, el amor adictivo, nace de una carencia, nace del dolor. Es una adicción como cualquier adicción. Nace del dolor y termina con dolor, ¿no? El amar que sale de ti y que te permite cumplir con lo que tienes para dar, ¿no? Que nace de tu abundancia, no de tu carencia, de aquello que tienes para dar, no de aquello que estás pretendiendo tapar tu dolor con lo que recibas de aquello donde pongas tú tu amor, ¿no? Entonces dice, he vuelto yo en mí. La pregunta es importante porque con respecto a nuestro, ya les dije que el pensamiento del día termina con una pregunta que es como una verificación de nuestro proceso de recuperación, ¿no? Para alcanzar esto, compañeros, hasta donde se los he explicado yo a ustedes, pues no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil alcanzar ese despertar, darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera identidad. Y es, sin embargo, el metamotivo y el sumum bonum de la vida humana. Encontrar a Dios, ¿y dónde lo vas a encontrar? Pues lo encuentras en ti. No es una elección, es una necesidad. Si no lo encuentras, conocerás las miserias de la vida. Allí en la oración del comedor dice, te pedimos por nuestros hermanos que tienen hambre y no te conocen. No es lo mismo tener hambre y conocer a Dios que tener hambre y no conocerlo, ¿no? Entonces, esta es nuestra verificación. ¿Qué tan incondicional es mi amor? Voy avanzando en ese sentido.
de principios antes que personalidades. Para nosotros un principios espirituales, pues tenemos por ejemplo los mandamientos, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es Dios? Pues Dios es lo que es, el todo, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Esos son principios espirituales. Amarás a todo, tendrás amor que dar, porque es el mismo amor que tú estás recibiendo y que puede fluir de ti hacia los demás, ¿no? Y acá estamos ya en la práctica de que lo que nos interesa es dar, no recibir, ¿verdad? Sabiendo, claro, que dando recibimos. Luego la meditación del día, que es la parte terapéutica, la parte de la práctica espiritual. La sencillez es la clave para una buena vida. Escoja siempre las cosas sencillas. La vida puede llegar a ser complicada si usted se lo permite. Puede usted ser devorado por las dificultades si las deja apoderarse de un exceso de su tiempo. Toda dificultad puede ser resuelta o ignorada y sustituida por algo mejor. Ame las cosas humildes de la vida, venere las cosas sencillas. Su norma no debe ser nunca la del mundo de riqueza y de poder. Ya vimos que nosotros en nuestra vida lo básico, dice una base espiritual para la vida, lo básico es lo espiritual. Ya vimos que en un libro nos decía Carl Jung que la relación más importante es la relación con el infinito, y nos citaba ahí lo que dicen las escrituras, que el espíritu da vida y la carne no cuenta para nada. Acá en el día 9, en la meditación del día, nos decía: es la calidad de mi vida lo que determina su valor. Y hablábamos de la gran confusión que hay cuando se habla de calidad de vida. La calidad de vida se cotiza en cantidades monetarias, en posesiones, ¿no? Y la calidad de vida no tiene nada que ver con eso. Es la calidad de mi vida lo que determina su valor, que mi vida sea valiosa, que sea útil para los demás. Con objeto de juzgar el valor de la vida de un hombre, es necesario establecer una norma, una medida, alguna unidad para medir qué tan valioso puede ser la vida de un hombre. Y el valor de la vida de un hombre está hacia afuera y no hacia adentro, compañeros. Aquí dice: la vida más valiosa es la que se vive con honradez, pureza, altruismo y amor. Todas las vidas de los hombres tienen que ser juzgadas. Vamos a quitar esto de juzgadas, medidas, calificadas, valoradas de acuerdo con esta medida, con esta unidad, con esta norma, para poder determinar qué tan valioso es en su contribución. En el tercer paso dice: nos interesamos cada vez menos en nuestros planes y proyectos y nos interesamos cada vez más en ver con qué es con lo que podemos contribuir a la vida. Ahora viene en el capítulo 2, donde dice: nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otras. Esto, interesarte cada vez menos en tus planes y proyectos, cada vez más en ver con qué es lo que puedes contribuir, que sea importantísima llevar adelante la compasión, que es lo que señala esa frase. Es un ingrediente terapéutico directo contra la autoobsesión o el egocentrismo, ¿verdad? Que tal vez no lo sabíamos con las palabras que se los voy a decir, y ya se los he dicho, pero que ya lo habíamos vivido. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás.
La raíz de nuestra enfermedad, lo que provoca el síntoma, el egocentrismo, la autoobsesión. ¿Qué es lo que nos ha proporcionado? ¿De dónde surgen las miserias del mundo, la fuente de todas las miserias? Pues surge de ahí, ¿verdad? De pensar en uno mismo. ¿De dónde? ¿Y qué es lo que vamos encontrando en este programa que nos da la salida? Le interesamos cada vez menos a nosotros y cada vez más, en vez con qué es lo que podemos contribuir. El aplicar del principio de la paradoja de la espiritualidad. Ya no te interesa dar, ya no te interesa recibir, porque estás capacitado para dar, vives en la morada de la abundancia, ya dejaste de creer que estás en la morada de la carencia, te das cuenta. Acá más adelante nos va a hablar de una lista de gratitudes y etcétera. Empiezas a valorar todo lo que tienes y a retirar la vista de lo que no tienes, ¿no? Y hacer el recorrido que hace uno en la vida para buscar lo que realmente quiere. Dice aquí, conforme a esta norma, la mayoría de los llamados héroes de la historia no fueron grandes hombres, los llamados héroes, ¿no? Y el ejemplo clásico, también metafórico, es el de Alejandro Magno, el mayor conquistador de la historia, ¿no? Que pidió que lo enterraran con las manos fuera para que vieran que no se llevaba nada, ¿no? De todo aquello que creyó que tenía. Porque ¿qué beneficia a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿A quién tenemos que vencer? A nosotros mismos. Tenemos que cambiar completamente. La transformación, el despertar, implica un cambio, cambiar completamente. Dejar de parecernos lo más posible a como hemos sido siempre. Y empezar, ayer hablábamos de la imagen y semejanza que Él ha puesto en nosotros. Entonces, aquí me habla de lo mismo que me habla hoy. Hoy me habla venere las cosas. Su norma no debe ser nunca del mundo de riqueza y de poder. No debe ser lo material, sino lo espiritual. Ruego con gran necesidad y con gran certeza de que me está siendo dado, porque pueda amar las cosas sencillas de la vida. Pido conservar mi vida libre y sin complicaciones. Ya habíamos dicho que la oración no va dirigida o no tiene la finalidad de que algo cambie en el exterior de nosotros, de convencer a alguien con palabras bonitas de que las cosas cambien. La oración va dirigida hacia lograr en nosotros una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos está siendo dado, compañeros. Esa es la oración. Y esta es la oración del día, donde pedimos con gran necesidad esta oración, con gran necesidad, con referencia a la enfermedad que tenemos. La enfermedad, el estado de impotencia, el estado de no poder salir de ese ciclo adictivo en cuanto a una enfermedad incurable, progresiva y terminal. Una enfermedad que aniquila todas las cosas que valen la pena en la vida. Con esa gran necesidad y con gran convencimiento de que ya me está siendo dado esto que estoy pidiendo, es como la oración del día tendrá el funcionamiento que debe tener en mi estructura mental para lograr el cambio que yo necesito lograr. Si gustan compartir, me dicen, compañeros. Yo tengo una duda. La espiritualidad y la riqueza se pueden llevar juntas, porque por ejemplo leo la Biblia y dice que ningún rico entrará al reino de Dios.
O sea, tener el dinero y la espiritualidad se pueden llevar juntas. Sí se pueden llevar, aquí no te están diciendo nada, hijo, pero ya tu pregunta es medio sospechosa, No. Aquí no te están diciendo. Y en segundo lugar, la Biblia no se lee literalmente. Ni a los que tengan esa tendencia de leer la Biblia, porque la Biblia es una de las escrituras de espiritualidad y sabiduría perenne, como las hay muchas, ¿verdad? Y para eso necesita les digo que está escrito mucho en lenguaje esotérico para elevar nuestro nivel de entendimiento, ¿no? Ahorita no traigo aquí el otro material, pero las cosas no se leen literalmente, mijo. Ahí lo que te está queriendo decir es otra cosa, ¿no, mijo? Pero, por ejemplo, los apóstoles, o sea, para ellos, los apóstoles decían que se tenían que deshacer de todas las riquezas para poder llevar bien la palabra de Jesús. No, pero no habla de las riquezas, mijo. Habla del equipaje que te pesa, de aquello que te evita el crecimiento espiritual. No, por eso les digo que mejor literalmente no se metan si no tienen alguien que los guíe, ¿no? Alguien que los guíe. Miren, ahorita hablamos aquí del camino que recorre. Es lo mismo que nos dice la parábola, ¿no? De cómo malgastamos, y lo veremos en esta otra forma. Aquí viene lo que nosotros, fuera del ámbito espiritual, en el ámbito material, es lo que empezamos a buscar, argumentando que eso es lo que queremos, pero en realidad eso es lo que creemos que queremos. Ya hemos hablado de la voluntad de Dios, de la voluntad indivisa y de otras cosas. Dice aquí, y esto es tomado del hinduismo, ¿no? Dice, dice aquí, los seres humanos por naturaleza van en pos de 4 cosas. Empieza primero por el placer. Nacemos con reactivos naturales al dolor y al placer. Si no los tuviéramos en cuenta y dejásemos las manos sobre estufas calientes o saliésemos por la ventana de una segunda planta, moriríamos. Por tanto, ¿qué puede ser más obvio que seguir la llamada del placer y entregarnos a ello? Habiendo a decir, porque es una alegación corriente, que la India es asceta, que pertenece a otro mundo, que niega la vida, cabría esperar que su actitud hacia los hedonistas era una corriente filosófica que ponía por encima de todo el placer, fuese represora, pero no lo es así. Es cierto que en la India no tiene el placer como bien supremo, pero ello no equivale a condenarlo. En efecto, a quien busca el placer, la India le dice, ve tras él, no tiene nada de malo, es uno de los 4 fines de la vida. Esto ya se los había leído Artha, Kama, Moksha y Dharma, ¿no? El mundo está inundado de belleza y pleno de delicias sensuales. Además hay mundos por encima de este
que también experimentaremos a su debido tiempo, donde los placeres se multiplican 1.000.000 de veces en cada peldaño que se asciende. El hedonismo requiere, como todo, de sentido común. No todo impulso puede seguirse con impunidad. Los pequeños objetivos inmediatos deben sacrificarse en aras de fines más amplios, y los impulsos que podrían herir a otros deben frenarse para evitar antagonismos y remordimientos. Solo el estúpido mentirá, robará y engañará para lograr un beneficio inmediato o sucumbirá a las adicciones. Pero mientras se acaten las leyes básicas de la moralidad, uno es libre de buscar todo el placer que desee. Los textos hindús, lejos de condenar el placer, contienen indicaciones para ampliarlo. Para las personas sencillas que buscan el placer casi con exclusividad, el hedonismo es poco más que un régimen para asegurar la salud y la prosperidad. Pero para las del otro extremo de la escala, las más complicadas, ofrece una estática sensual que conmueve por lo explícita. Si el placer es lo que usted quiere, no reprima el deseo, persígalo con inteligencia. Acá cuando nos hablan de los defectos de carácter, nos dicen del daño que tendremos nos hablan de buscar esto con sentido común, ¿no? El daño que obtienes, no sé cómo lo mencionan, pero por ejemplo, imagine usted la gula, ¿no? Si tienes la gula y te dejas llevar por la gula, pues te vas a meter en ciertos serios problemas, ¿no? Después vas a necesitar una grúa para que te muevan y cosas así. Dice, esto es lo que dice la India, mientras espera el momento que le llegará a todos, o aunque no a todos en la vida presente. Acuérdense que para ellos creían en las reencarnaciones, en que uno se dé cuenta que el placer no es todo lo que uno desea. La razón por la cual todos llegan a descubrir esto no se debe a que el placer sea malo, sino a que es demasiado trivial como para satisfacer toda la naturaleza del ser. El placer es esencialmente privado y el ser es un objeto demasiado pequeño para producir un entusiasmo perpetuo. Kierkegaard probó durante un tiempo lo que llamó la vida estética con el placer como principio, pero solo consiguió experimentar su fracaso total, que describió en La enfermedad mortal. En su diario dice al respecto: en el inagotable océano del placer he tratado en vano de encontrar un lugar donde echar anclas. He sentido el poder irresistible, casi irresistible, con que un placer conduce a otro, la clase de entusiasmo adulterado que es capaz de producir el aburrimiento, el tormento que le sucede. Hasta de algunos playboys, a quienes no suele atribuírseles profundidad, se dice que han concluido, como expresó uno hace poco, que ha llegado a ver con oropel lo que ayer era un campo. Tarde o temprano, todos quieren experimentar más de una miríada de placeres momentáneos, deleitables en diverso grado. Leyendo esto también me acuerdo de lo que la literatura nos dice acerca de los dones de Dios, de los dones de la vida, ¿verdad? Pero debe haber algo que los ponga en contexto. Cuando llega este momento, los intereses del individuo deben dirigirse hacia el segundo de los objetivos principales de la vida terrenal, con sus tres componentes: la riqueza, la fama y el poder. Este también es un objetivo valioso que no debe ser ni despreciado ni condenado. Además, las satisfacciones que brinda son más duraderas, porque a diferencia del placer, el éxito es un logro social y como tal implica la vida de otras personas. Por esta razón tiene una proyección y una importancia de las que carece el placer. Para el público occidental no es necesario discutir este aspecto. El temperamento de los angloamericanos no es voluptuoso,
Los visitantes del extranjero no encuentran que los pueblos anglófonos se diviertan mucho ni que se sientan inclinados a divertirse. Están demasiado ocupados, enamorados no de la sensualidad, sino del éxito. Lo que debe arguirse en Occidente no es que los beneficios de ese logro exceden de los sentidos, sino que el éxito también tiene sus limitaciones. Que cuánto vale no significa cuánto viene, cuánto tiene. Y este es un error muy común. Tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Y eso sabemos que, entrando en terrenos espirituales, todos tenemos un inmenso valor que no tiene nada que ver con las posesiones que se tengan. No tiene nada que ver. Estamos en esta vida lo básico va a ser lo espiritual, y no está peleada una cosa con otra tampoco. Dice, la India reconoce que los deseos de poder, posición y posesión son profundos, y también que de por sí no merecen ser despreciados. Es indispensable tener algún grado de éxito terrenal para mantener una familia y cumplir los deberes cívicos con responsabilidad. Por encima de este mínimo, los logros terrenales confieren dignidad, pero finalmente también estas compensaciones tienen un plazo por las limitaciones que detallamos a continuación. La riqueza, la fama y el poder son exclusivos, por tanto competitivos y en consecuencia precarios. A diferencia de los valores mentales y espirituales, no se multiplican cuando se les comparte. No pueden ser distribuidos sin que merme la porción propia. Si yo poseo $1, ese dólar no es de otro. Mientras yo estoy sentado en una silla, nadie más puede ocuparla. Lo mismo sucede con la fama y el poder. La idea de una nación donde todos sean famosos es en sí una contradicción, y si el poder se repartiese de forma equitativa, nadie sería poderoso en el sentido que solemos utilizar la palabra. Entre la competitividad de estos bienes y su precariedad hay solo un paso. Dado que otras personas también aspiran al éxito, quién sabe cuándo cambiará de manos. El deseo de éxito es insaciable, pero cabe hacer aquí, también ya hemos hablado de que la ciencia de la satisfacción no consiste en pretender que tú puedes obtener lo que quieras, sino en la capacidad de querer lo que tengas, porque ese obtener lo que quieras no tiene punto de saturación. El deseo de éxito es insaciable, pero cabe hacer aquí una salvedad, porque en realidad la gente logra tener suficiente dinero, fama y poder en cuanto convierte estos bienes en su máxima aspiración, que sus anhelos no pueden ser satisfechos, porque la gente nunca tiene bastante de lo que desea y porque no son estas las cosas que desea de verdad. Para ponerlo en palabras hindúes, intentar eliminar el deseo de riquezas con dinero es como tratar de apagar un incendio echándole mantequilla. Aquí me ponen una nota. El término sánscrito es arta, que significa cosa, objeto, sustancia, y que también puede traducirse como riqueza o posesión material. Lo que nos dicen es que debemos tener lo bastante para una existencia sustentable, nada más, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? Juan José Adicto, esta parte donde se entrega a los placeres de la carne, quien sea, es como una parte primitiva del ser humano, ¿no? No, esa es una parte de la vida que vas tú recorriendo. Ya hablamos de alejarnos del camino, de malgastar los valores que llevamos adentro, pero por naturaleza, argumentando que eso es lo que queremos, nos lanzamos en pos de eso, y al ir en pos de eso nos vamos dando cuenta de que eso no era lo que queríamos, porque somos seres espirituales. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno, entonces dice aquí,
éxito terrenal, ok. Aquí dice, Occidente también conoce este concepto. La pobreza no radica en la reducción de las posesiones, no es, aquí como me lo están diciendo, no es más pobre el que menos tiene, sino el que más quiere, o al revés. No es más rico el que más tiene, sino el que menos quiere, el que menos necesita. Dice aquí, un teólogo concuerda al decir, si pudieras procurarte todas las riquezas del mundo, quedarían aún más cuya carencia te dejaría en la pobreza. El éxito es un objetivo sin punto de saturación, escribió recientemente un psicólogo y unos sociólogos que estudiaron en una ciudad de la región centro-oriental de Estados Unidos. Encontraron que tanto los comerciantes como los trabajadores que se mueven desesperados para producir el dinero que ganan, mantienen el ritmo aún más acelerado de sus deseos subjetivos. Fue de la India donde tomó Occidente la parábola del carretero que mantiene a su asno en movimiento gracias a la zanahoria que, colgada de una estaca fijada en el arnés, oscila ante su morro. Esto de no tener punto de saturación es lo mismo que la tolerancia en el consumo de las sustancias. Cada vez vas a necesitar más cantidades para obtener el mismo efecto que al principio obtenías con menos cantidades, ¿no? Entonces aquí nos están poniendo las limitaciones que tienen estos objetivos. Dice aquí, el tercer problema del éxito terrenal es idéntico al del hedonismo, lo del placer. Su significado se centra en el ser que demuestra ser demasiado pequeño para suscitar un entusiasmo eterno. Ni la fortuna ni la posición pueden oscurecer el hecho de que uno carece de muchas otras cosas. Al final todos quieren de la vida algo más que una casa en el campo, un coche deportivo y unas vacaciones de lujo. La última razón por la cual el éxito no puede satisfacernos por entero es que son logros efímeros. La riqueza, la fama y el poder no sobreviven a la muerte corporal. No puedes llevártelo contigo, como solemos decir. Como no podemos llevárnoslo, no nos satisface del todo, y dado que somos criaturas con capacidad para imaginar la eternidad, por contraste, debemos lamentar de forma instintiva el breve tiempo que nos permite comprar el éxito terrenal. Antes de ver las otras dos cosas, un resumen. Los hindúes incluyen el placer y el éxito en el camino del deseo, que son estas cuatro cosas que hemos visto. Utilizan este nombre porque los deseos personales del individuo han sido hasta ahora los primeros en delinear el curso de su vida. Si bien más adelante habrá otros objetivos, no debemos desdeñar estos preliminares. No se gana nada con reprimir los deseos o pretender que no los tenemos. Mientras el placer y el éxito sean lo que creemos desear, debemos buscarlos teniendo presentes solo las condiciones de prudencia y juego limpio. El principio conductor no implica evitar el deseo hasta que éste nos evite a nosotros, ya que el hinduismo considera a los objetos del camino del deseo como juguetes. Cuando nos preguntamos si hay algo malo en los juguetes, la respuesta debe ser, por el contrario, la idea de niños sin ellos es triste, pero más triste aún es la perspectiva de adultos, y aquí no nos están hablando de la edad cronológica, nos están hablando del grado de desarrollo de la persona, pero más triste aún es la perspectiva de adultos cuyos intereses no llegan a superar nunca las muñecas y los trenecitos. Todo esto es metafórico, compañeros, las cosas materiales y todo eso.
así como para alguien que esté empezando a recorrer el camino, pues sí es triste, pero para nosotros que vamos en pos de mucho más, pues es más triste vernos ya como estamos con solo esos intereses, cuando hay cosas mucho más valiosas que buscar. Dice, por la misma razón los individuos cuyo desarrollo es incontenible, hablábamos del desarrollo, del más alto grado de desarrollo de la vida humana cuando hemos hablado acá, disfrutarán del éxito de los sentidos hasta alcanzar el punto en que superen sus atractivos. Pero ¿qué atracciones mayores ofrece la vida? Dos, dicen los hinduistas, en contraste con el camino del deseo, constituyen el camino del renunciamiento. El término renunciamiento tiene una connotación negativa y a su frecuente uso en la India se debe, entre otros factores, su reputación de aguafiesta que niega la vida. Pero el renunciamiento tiene dos caras. Puede derivarse de la desilusión y la desesperación con el sentimiento de que no merece la pena crecer, o surgir de la sospecha de que la vida encierra algo más de lo que uno ha experimentado hasta el momento. Entre los que sienten esto último se encuentran los que deciden regresar al medio natural, aquellos que renuncian a la abundancia para librarse de las rutinas sociales y del exceso de cosas materiales. Pero este no es solo el comienzo. Si el renunciamiento siempre implica el sacrificio de un presente trivial de poca importancia a cambio de un futuro más promisorio, el renunciamiento religioso es como el de los atletas que rechazan cualquier exceso que los aparte de sus objetivos primordiales. Este segundo tipo de renunciamiento, en estricta oposición al de la desilusión, es evidencia de que la fuerza vital está en su apogeo. Jamás debemos olvidar que el camino del renunciamiento hinduista sucede al camino del deseo. Si la gente pudiera quedar satisfecha al dejarse llevar por los impulsos, nunca hubiera surgido la idea del renunciamiento. Tampoco se produce solo en aquellos que han fracasado en el camino precedente. El amante o la amante que por desilusión ingresa en un monasterio o en un convento a modo de compensación. Podemos concordar con los detractores en que para esa gente el renunciamiento es un acto de salvación, un intento de sacar el mejor partido posible de una derrota personal. Pero lo que nos obliga a escuchar con atención la hipótesis del hinduismo es el testimonio de quienes atraviesan el camino del deseo estupendamente y que sin embargo se encuentran con deseos de algo más de lo que les ofrece. Estos son los que no son los que renuncian, sino los que no encuentran motivo para renunciar. Son los verdaderos pesimistas del mundo, porque para vivir la gente debe creer en aquello por lo cual vive. Mientras no sientan futilidad, poca importancia alguna en el placer y el éxito, pueden creer que merece la pena vivir por ellos. Pero si, como señala Tolstoy en sus confesiones, ya no pueden creer en lo finito, creerán en lo infinito o morirán. Seamos claros, el hinduismo no dice que en sus vidas presentes todos los seres humanos encontrarán deficiente el camino del deseo, porque dentro de una escala temporal distingue entre la edad cronológica y la psicológica, distinción que Occidente también conoce. Dos personas de 46 años tienen la misma edad cronológica, pero psicológicamente una puede ser todavía una criatura y la otra un adulto. Ustedes ya sabrán más o menos a cuál categoría pertenecemos, ¿eh? Los hindúes extienden esta distinción a muchos periodos de la vida, aspectos que trataremos luego. Y así sigue esto, ¿verdad? Dice, cuando sobreviene la sospecha y se encuentra gritando vanidad, vanidad, todo es vanidad, quizás se les ocurra pensar que el problema reside en la pequeñez del ser a cuyo servicio han estado luchando. Y si el centro de interés fuese otro,
no podría ocurrir que al convertirse en parte de un todo más grande, más significativo, la vida perdiera su trivialidad, su poca importancia. Esta pregunta anuncia el nacimiento de la religión, porque en un sentido moderado puede haber una religión de culto a sí mismo. La verdadera religión comienza con la búsqueda de un significado y un valor que supera el egocentrismo. Esta religión renuncia a los reclamos del ser respecto de la finalidad. Pero ¿para qué sirve el renunciamiento? La pregunta nos conduce a dos señales del camino del renunciamiento. La primera dice: la comunidad como candidata obvia a algo más grande que nosotros mismos. Al sustentar nuestra vida y la de otros, la comunidad tiene una importancia de la que carece cualquier vida privada. Por tanto, desviemos nuestra lealtad hacia ella, concediéndole prioridad a sus reclamos antes que a los nuestros. En religión, este desvío constituye el primer gran paso. Produce la religión del deber, del tercer gran objetivo de la vida desde la óptica hindú, después del placer y del éxito. Su poder sobre las personas maduras es tremendo. Miles de ellas han transformado la voluntad de obtener en la de dar, la voluntad de ganar en la de servir. Su objetivo principal se ha convertido no en triunfar, sino en obrar de la mejor manera posible, en conducirse con responsabilidad, cualquiera que sea la tarea que se trate. Abundan en el hinduismo las directivas para aquellos que quieren arrimar el hombro a la obra social, con deberes detallados, etc. Ahora vamos a ver lo que la gente quiere de verdad. Llega un momento, escribió Aldous Huxley, en que uno se pregunta, incluso acerca de Shakespeare, incluso acerca de Beethoven: ¿es esto todo? Es difícil encontrar una frase que identifique con mayor precisión la actitud hinduista hacia el mundo. Pretender obtener todo lo que quieres. Cuando lo obtienes, las cosas que el mundo ofrece no son malas, en general son buenas. Algunas son lo suficiente buenas como para dominar nuestro entusiasmo durante muchas vidas o durante mucha parte de nuestra vida. Sin embargo, eventualmente todos los seres humanos se dan cuenta de que, como dijo Simone Weil, no hay nada verdaderamente bueno aquí abajo. Todo lo que parece ser bueno en este mundo es finito, limitado y se agota. Y una vez agotado, deja la necesidad expuesta a toda su desnudez. Cuando se llega a esta situación, uno se encuentra cuestionando incluso lo mejor que el mundo puede ofrecer. ¿Es esto todo? Este es el momento que ha estado esperando el hinduismo. Mientras la gente se contente con la perspectiva del placer, el éxito o el servicio, lo más probable es que el hindú sabio no los moleste más que para hacerle algunas sugerencias de cómo proceder con mayor efectividad. El punto crítico en la vida se alcanza cuando estas cosas pierden su encanto original y uno se encuentra deseando que la vida tuviese más que ofrecer. Si la vida encierra más cosas o no, es quizás la cuestión que marcadamente divide a la gente. La respuesta hindú es inequívoca. La vida tiene otras posibilidades. Para ver en qué consisten, debemos volver a la pregunta de qué desea la gente. Hasta ahora, diría el hinduismo, hemos venido respondiendo a esta pregunta de forma demasiado superficial. El placer, el éxito y el deber nunca son objetivos finales. En el mejor de los casos son medios que suponemos que nos llevarán en la dirección de lo que de verdad queremos. Lo que realmente queremos son cosas que se encuentran en un nivel más profundo. En primer lugar, queremos ser. Todos queremos ser antes que no ser. Por regla general, nadie quiere morir. Un corresponsal de la Segunda Guerra Mundial describió una vez la atmósfera de una habitación donde había 35 hombres asignados a una misión de bombardeo, de la cual como media solo una cuarta parte regresaba. Según el corresponsal, lo que sentían esos hombres no era tanto miedo como un disgusto profundo
por renunciar al futuro. Este sentimiento es válido para todos nosotros, dirían los hindús. Ninguno de nosotros se entrega alegremente a la idea de un futuro en el que no participamos. Entonces, en primer lugar, queremos ser. En segundo lugar, queremos saber, ya sean científicos investigando los secretos de la naturaleza, una familia típica viendo las noticias de la noche, o vecinos poniéndose al día. Los seres humanos somos insaciablemente curiosos. Algunos experimentos han demostrado que hasta los monos trabajarán más y con más ahínco para descubrir lo que hay del otro lado de la puerta de la trampera que para alimentarse o tener relaciones sexuales. Lo que los seres humanos buscan en tercer lugar es la dicha, un tipo de sentimiento que es lo opuesto a la frustración, la futilidad y el aburrimiento. Estas son las cosas que los seres humanos quieren de verdad. Pero si hemos de completar la respuesta hindú, deberíamos añadir que los quieren de forma infinita. Una característica distintiva del ser humano es su capacidad de pensar en algo que no tiene límites, el infinito. Esta capacidad afecta a toda la vida humana, como sugiere de forma con nostalgia del infinito. Bueno, entonces queremos ser, pero ser en forma infinita, por todo el tiempo. Queremos saber, pero queremos saber en forma infinita. Y queremos una dicha, un éxtasis que nada tiene que ver con la felicidad mundana. Y todo esto se alcanza solamente en el terreno espiritual. Es el camino de la vida. Y lo vamos recorriendo, vamos en pos de aquello que buscamos, ¿verdad? Mientras nos dejamos que nos engañen con la zanahoria delante del arnés, pues ahí vamos detrás de la zanahoria, ¿no? Pero ya después eso será poco para nosotros, dice aquí. Toda la verdad debemos decir que lo que de verdad quiere el ser humano es tener un ser infinito, un conocimiento infinito y una dicha infinita. Es posible que tenga que conformarse con menos, pero eso es lo que realmente desean. Para reunirlos en una sola cosa, en una sola palabra, lo que desea de verdad es liberación, moksha, ¿verdad? Entonces, ya les hablaba yo el otro día de Artha, Kama, Dharma y Moksha, que es lo que pone en contexto a todo lo demás. Dice, este centro infinito de cada vida, este ser oculto o Atman, no es otra cosa que el Brahman, la divinidad, el cuerpo, la personalidad y el Atman Brahman. Ningún ser se explica si no se tienen en cuenta los tres elementos, ¿no? Entonces lo que la gente cree que quiere y lo que quiere de verdad. Nosotros vamos en pos de lo que queremos de verdad. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí. Yo me quedé en lo del hijo pródigo, cuando estaba escuchando esto con atención. Estabas diciendo a los espectadores que representa a la gente que no se quiere involucrar, ¿no? Con la llegada del hijo pródigo. Pero que desde la vanagloria de la propia rectitud del hermano también representa a muchos que tienen esa vanagloria, soberbia espiritual. A los que no comprenden el amor incondicional, a los que solo conocen el amor adictivo. Ya hemos visto en otras lecturas de las relaciones adictivas, sí, a las relaciones iluminadas. El amor que yo puedo dar no depende de cómo se comporta o cómo no se comporta el objeto en el cual vierto mi amor. Ese es el amor incondicional. El otro es el amor adictivo, el amor de las canciones, el amor que dice sin ti no puedo vivir, ¿no? Que es lo mismo que dice el adicto a la heroína, no porque esté aquí el Tyson, ¿verdad? Sí. Pero aquel que puede dar independientemente es una satisfacción tremenda. La oración de San Francisco: concédeme amar y no ser amado. Estás pidiendo un bien mayor a cambio de un bien menor. ¿De quién depende? ¿En manos de quién está el amar
¿Y en manos de quién está? El ser amado. Nosotros nos vamos a ocupar de lo que está en nuestras manos, de lo que nos corresponde a nosotros. ¿verdad? Con eso pues, vamos a dejar de leer esos libros de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, o como dicen, los hombres que aman demasiado, no sé qué tantas tonterías dicen, ¿no? Pero en el amor condicional encuentra uno una gran satisfacción. Y en la vida vamos jugando todos esos papeles. Hay veces que nos molestamos, pues, ¿cómo Dios ama a aquel que no se lo merece, verdad? Que no se ha portado bien? Pues Dios te ama, entre comillas, te portes como te portes, ¿no? Y ese no portarse bien es pura. Si no, pues, ¿qué sería de nosotros, verdad? Que ya vimos que nuestro problema no es de comportamiento, sino de salud, pero muchos tienen la confusión de que es de comportamiento, ¿no? Y Él nos muestra que su amor aquí nos está brindando realmente su amor, siempre nos está brindando su amor. El amor incondicional. El amor incondicional. El amor que nos describe San Pablo en lo que les leí de la epístola de San Pablo, ¿no? La cosa más grande del mundo, dice él. Sí. Bueno, entonces, aquí nomás les quería platicar un poquito de todo esto, de lo que la gente cree que quiere y lo que la gente quiere de verdad. Esto tiene mucho que ver con la práctica espiritual de dejar las ideas erróneas de lo que te trae felicidad. Sí, mijo. Sí, ya viendo eso de que los que no se comprometen, bueno, me voy a comprometer con mi participación y todo esto, ¿no? Y en cambio, ¿no? Mi cambio, aquí se ve mucho eso, ¿no? Ahorita, de lo que va de la Junta, ¿no? Escuchaba, y hay muchas cosas, ¿no? Como dices, esotérico, oculto, ¿verdad? Descubrirlo, sí. Viviéndolo, de una forma, ¿no? Hay también un personaje ahí en ese libro, ¿no? Que habla de un rey, ¿verdad? Donde Dios le dio la oportunidad de verse ahí muerto, sentado, ¿verdad? Y él dijo que le cambiaba su reino por otro mucho más grande, ¿no? Porque estamos hablando ahí de lo que la gente cree que quiere, ¿verdad? Entonces, ahí no voy a encontrar nada, ¿no? Entonces, hay otra parte que dice también, ¿qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Está muerto espiritualmente. Sí, lo leímos hoy. Entonces, ahorita lo que decía del hijo del hijo pródigo, igual, o sea, muerto espiritualmente y volvió en sí, se dio cuenta y regresó. Regresó sí, a lo espiritual, a su origen, al lugar donde se siente cómodo. Ajá. Entonces, esa parte, pues, me queda claro, ¿no? O sea que lo más importante, lo que decías ahorita, ¿no? De lo que decía San Pablo y todo eso, la cosa más, eso es lo esencial, ¿no? Porque ¿cómo puede estar en el mundo de dos maneras, ¿no? Como dices, ¿no? En la mentira o en la verdad. Entonces, he estado en la mentira, quiero estar en la verdad de lo que realmente es la vida, ¿no? Es la vida. Entonces, en esta parte, a mí me corresponde, pues, mi compromiso para estar ahí, para que, tú lo dices mucho, ¿no? Y así ir ayudando a despertar, ¿verdad? Hace rato veíamos en la Junta, dice que estamos sin consumir, ¿verdad? Pero ese es solo el principio. En el tal como lo ve Bill, dice, es el primer despertar, ¿verdad? Porque vamos a estar constantemente despertando de muchas cosas, ¿no? Que pues no me doy cuenta, ¿no? Entonces son cosas que debo de ya empezar a darme cuenta y de empezar a meterme ahí, ¿no? Porque el reino de Dios, hace rato yo lo decía, ¿no? Es inclusivo, nunca exclusivo. El que me excluyo soy yo solo, pues, con todo eso, ¿no? que estoy persiguiendo, que estoy buscando, cuando puedo estar en paz. Hay otra parte que nos dice, ¿verdad? Yo elijo la paz de Dios y no esto, ¿verdad? Y no esto que quiero buscar
cosas de ese tipo, sino empezar a tener la capacidad de amar lo que tengo y es abundante. O sea, darme cuenta que estoy en abundancia todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues de esa manera ese es el trabajo que tengo que estar metiéndome para poder estar cómodo en la vida, decías ahorita, ¿no? Estar cómodo y ya no quedar estar cómodo con la incertidumbre y no perseguir lo que creo que quiero y sin miedo. Y Él va presentando el camino y va mostrando, dice ahí, Señor, muéstrame tu rostro, se va mostrando, y de esa manera pues ir en camino hacia eso, ¿no? Hacia ese lado. ¿Por qué es importante para mí? Ahorita lo decía, ¿no? Esto es para todas las personas, toda la humanidad, pero a mí me conviene por la enfermedad que aquí estamos tratando, ¿verdad? Porque a lo mejor los demás no reaccionan así como yo reacciono consumiendo, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo así en ese círculo adictivo hasta que tengo que darme cuenta y despertar y estar en el reino de Dios. Lo dices de otra forma también, ¿no? Este es un trabajo de pasar del infierno al cielo sin moverme a la silla. Ese es el trabajo, ¿verdad? Entonces, pues debo darme cuenta, ¿no? Realmente cuál es, ahora te decías en el capítulo 2, lo que vale realmente la pena en la vida, ¿no? No lo que yo creía que valía la pena en la vida o lo que busco, sino lo que realmente es. Y es todo esto que pues está compartiendo en estos momentos, ¿no? Y esa tarea pues es mía, ¿no? Es mía, yo me tengo que arriesgar a estarme metiendo ahí y comprobar que es verdad, Entonces viene la paz, ¿no? Entonces ahorita decías de los que no se comprometen, ¿no? Yo aquí estoy, no, me lo has dicho, ¿no? AA no es un lugar donde ando sino es mi compromiso, mi participación, mi entrega y mi cambio. Entonces puedo estar así, ¿no? No me comprometo, mejor no digo, porque si no, sino mostrarme, ¿no? El trabajo, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Ir despertando, ¿no? De todo eso que se menciona, de muchos despertares que vendrán si sigo metiéndome a esto, ¿no? Gracias. Es la sobriedad todo lo que habremos de esperar de un despertar espiritual, o sea, la remisión del síntoma, ¿no? El no consumo es apenas un principio, es tan solo el primer don del primer despertar. Si han de recibirse más dones, nuestro despertar tiene que continuar. Conforme adelanta, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, la que no dio resultado, por una nueva vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. Esto es la libertad, cuando ya no dependes de eso. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud o aún la muerte, una nueva vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro despertar por medio de la práctica de los principios espirituales. Bueno, vamos entonces a pasar a ver qué dice esta lectura. Es 12 de marzo hoy. Sí. El plan de un día. Al despertar, pensamos en las 24 horas que tenemos por delante, consideramos nuestros planes para el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté disociado de motivos de autoconmiseración, falta de honradez y de egoísmo. Página 80. Aquí en la página 80 trata el paso 10, pero también trata mucho del paso 10. Nos dice lo que hacemos en la noche, es como una especie de inventario,
Dice, por la noche cuando nos acostamos revisamos constructivamente nuestro día. Es el inventario diario más o menos. Estuvimos resentidos, fuimos egoístas, faltos de honradez o tuvimos miedo, hemos retenido algo que debimos haber discutido inmediatamente con otra persona, fuimos bondadosos y afectuosos con todos, qué cosa hubiéramos podido hacer mejor, o estuvimos pensando en lo que podríamos hacer por otros, en lo que podríamos aportar al curso de la vida. Pero tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por la preocupación, el remordimiento o la reflexión mórbida, porque eso disminuiría nuestra capacidad para servir a los demás. Después de haber hecho nuestra revisión, le pedimos perdón a Dios. Esa clase de perdón no es que Dios nos perdone, no, le pedimos la corrección, pedimos el mejorar aquello que hayamos encontrado y averiguamos qué medidas correctivas deben tomarse. Al despertar, pensemos en las 24 horas que tenemos por delante, consideremos nuestros planes por el día. Antes de empezar, le pedimos a Dios que dirija nuestro pensamiento, pidiendo especialmente que esté disociado de motivos de autoconmiseración, falta de honradez, falta de contacto con la verdad y de egoísmo. Bajo estas condiciones podemos usar nuestras facultades mentales confiadamente, porque después de todo Dios nos ha dado el cerebro para usarlo. El mundo de nuestros pensamientos estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos, ¿verdad? Que dirija nuestro pensamiento disociándolo de estos motivos. Estará situado en un plano mucho más elevado cuando nuestra manera de pensar esté libre de motivos falsos. Todos los días le pido a Dios que encienda en mí el fuego de su amor, para que ese amor brillante y claro ilumine mi pensamiento y me permita cumplir mejor con su voluntad, me permita cumplir con más comodidad, sin molestia con su voluntad, con gusto con su voluntad. Durante todo el día, según dejo que las circunstancias interiores me desanimen, le pido a Dios que grabe en mi mente la conciencia de que puedo volver a empezar el día cuando desee 100 veces si es necesario. Es un principio que nos ponen en el 10º paso, ¿no? Si empiezas mal un día, no tienes por qué terminar. Lo vas corrigiendo sobre él. Hay que hablar de varios inventarios diarios, ¿no? Cada vez que sea necesario. Y por último, esta otra lectura, compañeros, que dice salir del bache. Durante nuestra recuperación, muchas veces nos rondarán viejos fantasmas. La vida puede volverse otra vez monótona, aburrida y sin sentido. Bueno, y esto es de los grupos tradicionales donde no se alcanza lo que nosotros queremos alcanzar. A veces parece que no cambia nada. Nos levantamos y vamos todos los días al mismo trabajo. Cenamos todas las noches a la misma hora. Asistimos a las mismas reuniones cada semana. El ritual de esta mañana ha sido idéntico al de ayer y al de anteayer y al de antes de anteayer. Tras el infierno de nuestra adicción y la montaña rusa del principio de la recuperación, quizás una vida estable tenga cierto atractivo por un tiempo, pero a la larga nos damos cuenta de que queremos algo más. Tarde o temprano nos desanima la progresiva monotonía y el aburrimiento de nuestra vida. Sin duda, habrá un momento en que nos sintamos vagamente insatisfechos con nuestra recuperación. Por alguna razón nos parece que estuviéramos perdiéndonos de algo, pero no sabemos qué ni por qué. Sacamos nuestra lista de gratitud y descubrimos literalmente cientos de cosas por las cuales estar agradecidos. Todas nuestras necesidades están satisfechas. Nuestra vida es más plena de lo que jamás hubiéramos esperado. ¿Qué pasa entonces? Quizá haya llegado el momento de desarrollar nuestro potencial al máximo. Nuestras posibilidades están limitadas únicamente por nuestros propios sueños. Podemos aprender algo nuevo, fijarnos una nueva meta,
ayudar a otro recién llegado o hacer un amigo nuevo. Si buscamos bien, seguramente encontramos algún desafío y la vida volverá a ser variada, satisfactoria y a tener sentido otra vez. Haré una pausa en mi rutina y desarrollaré mi potencial al máximo. A veces parece que no cambia nada. Si nos está pareciendo esto, compañeros, no estamos recorriendo el camino de la recuperación. ¿No? Hace rato me decían que yo hablo mal de los grupos de allá afuera. No hablo mal de los grupos de allá afuera. Yo lo que digo es que lo que venimos a hacer aquí no es caer en esto que se cae mucho allá en los grupos de allá afuera. Dice, nos levantamos y vamos todos los días al mismo trabajo. Nunca es el mismo trabajo. La motivación, vimos el ejemplo ese del ruido que se oía en un cerro y donde le preguntaban a una larga fila con martillo y cincel, le preguntaban al primero qué estaba haciendo y estaba esperando la hora de la salida, ¿no? Otros ya estaban haciendo algo importante, construyendo una catedral para beneficio de todos, hasta el último que dijo que él no estaba haciendo nada, que él estaba en disposición de Dios actuando a través de él, ¿no? Entonces nunca es el mismo trabajo, compañeros. Y aquí venimos a darnos cuenta de que la idea que tenemos del trabajo, porque hasta eso tiene que cambiar con nosotros. El trabajo es el desempeño, es el utilizar la herencia que Él nos ha dado, ¿verdad? Tenemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces, nunca vamos al mismo trabajo, estamos fluyendo, logrando una compensación entre los desafíos y las capacidades. Estás perdiendo el interés en ti mismo, estás entregado en lo que haces. Nunca es el mismo trabajo, compañeros. Cenamos todas las noches a la misma hora, asistimos a las mismas reuniones cada semana. Cada reunión es completamente distinta. Y ya les digo, creo que para que esta medicina la podamos seguir tomando, nos debe de gustar. A fuerzas la vamos a dejar a los 2 o 3 días. Vamos a dejarla, ¿no? ¿Y de qué depende que nos guste? De nuestra participación en ella. Acá estamos trabajando todos. Al leer esto, al estar recibiendo esta oportunidad de transformación, que no de información, es un trabajo continuo de nuestra mente para pensar qué tiene que ver todo esto que me están diciendo conmigo en general y conmigo con lo que estoy viviendo en particular. Entonces nunca son las mismas reuniones. Luego dice por acá, el ritual de esta mañana ha sido idéntico al de ayer. Eso, para una persona que está fluyendo, no es verdad. Y al de anteayer no. Siempre es distinto, siempre es distinto. No podemos permanecer estáticos, nos dice una de como lo ve Bill, ¿verdad? Dice, y al de anteayer y al de antes de anteayer. Eso ya es la borrachera seca, eso ya es otra cosa, donde lo que no está presente es el consumo, pero no está el trabajo de crecimiento y de mejoría constante. Tras el infierno de nuestra adicción y la montaña rusa del principio de la recuperación, quizá una vida estable tenga cierto atractivo por un tiempo, pero a la larga nos damos cuenta de que queremos algo más. Tarde o temprano nos desanima la progresiva monotonía y el aburrimiento en nuestra vida. Eso no está en nuestra vida. Eso no es propio de ti, es un estado mental que debes abandonar. Sin duda habrá momentos en que nos sintamos vagamente insatisfechos con nuestra recuperación. Y aquí ya hablamos de la ley de la gravedad del dolor. Si nuestra recuperación no nos es gratificante, compañeros, vamos a volver a caer en lo mismo. Hace unos meses fui a un grupo
Y ahí una persona se levantó y me dijo que llevaba no sé cuánto tiempo y que seguía teniendo los mismos problemas, pero sus problemas era la actitud de los demás, ¿no? Entonces pues ese cuate pues no estaba haciendo nada ahí, y aquí no venimos a no hacer nada. No es que yo hable mal de los grupos, compañeros, hablo de lo que debemos de ir a hacer al grupo. Por ejemplo, acá abajo ya más o menos le atinan algo, aprender algo nuevo, una nueva meta, ayudar a otro recién llegado. Seguramente encontraremos algún desafío y la vida volverá a ser variada, satisfactoria y a tener sentido otra vez, ¿no? Sentido, la logoterapia, me acuerdo yo. El sentido más grande que puede tener la vida humana es el amor. Otras cosas que le dan sentido a la vida, algo bello que recordar, alguna habilidad por explotar, ¿eh? Son cuestiones que le dan sentido a la vida. El aburrimiento son estados mentales que si nosotros estamos en este camino nos vamos a alejar por completo de ellos. La cosa es ir a hacer eso, a practicar y no a quejarnos de que como no lo practican ahí, pues no practicarlo nosotros, compañeros, ¿no? Y si algo no nos gusta de algún lugar, lo más que podemos hacer es no hacerlo, porque nosotros llegamos ahí por nuestra necesidad, con nuestra actitud de necesidad, ¿no? Y esta es una cuestión muy importante, compañeros, porque después, acá en nuestro proceso de tratamiento, ayer nos piden aquí nos pedían las autoridades que los remitiéramos a una unidad de atención ambulatoria donde no les dan ninguna atención. Aquí los remitimos, les tratamos de inculcar la necesidad de que tienen que militar en algún grupo de ayuda mutua, militar, participar. Aquí no es un lugar donde con el hecho de estar puedas lograr lo que se tiene que lograr. Eso es lo que debemos entender. Y aquí en cada junta es un trabajo, porque tú te vienes a pensar en toda tu vida, en tu situación, en tus posibilidades, lo que estás escuchando, lo que estás oyendo, lo contrastas con lo que hay en ti, para que eso te transforme. Tenemos las fases de tratamiento. Ahorita algunas personas ya están por deber pasar a otra fase, ¿verdad? Tenemos una fase de adaptación, otra fase de rehabilitación, de cambio, de transformación, una fase de reintegración. Tenemos dos tipos de reintegración, la readaptativa y la reconstructiva, ¿no? La readaptativa es cuando regresas al mismo entorno, que para muchos de nosotros es imposible. Y la reconstructiva es cuando construyes un nuevo entorno para ti. Es más, no lo construyes tú, nomás dejas que él lo construya, él te lo presenta. Entonces, pues esto que dice aquí, ¿no? Y esto es bueno, porque me permite decirles todo eso, no es que esté tan mal, ¿verdad? ¿Alguien gusta compartir? Ahorita que decías de lo que dice la lectura, es como nadie se vaya en el mismo río dos veces, ¿no? Ajá. O sea, todo es nuevo, todo está fluyendo, todo está fluyendo. Nunca es lo mismo, nunca nada está permanente, todo está en constante movimiento, ¿no? Por ejemplo, hace rato en la junta mencionaba algo que me decía, ¿no? Que cuando decía, no, pues hay mucho tiempo muerto, no, pues el muerto eres tú, ¿no? Porque pues, no te integra, no es nada, ¿no? Entonces, esa parte, pues, o querer matar el tiempo. Como lo que decía del aburrimiento, ¿verdad? Que es algo que no es algo que esté allí, ¿no? Sino que tú lo estás provocando, ¿no? Y no es más que tu egocentrismo, ¿no? Yo creo que se provoca desde que abres los ojos, ¿no? Y es donde ya pues, todos los días son diferentes, ¿no? Te levantas y haces cosas diferentes. Para tratar de no hacer
la misma... No, acá no cambia tanto las cosas, el que vas cambiando es la actitud. Si nos podemos pensar aquí, pues tenemos una cierta estructura, no muy estructurada que digamos, ¿verdad? Pero tenemos una cierta estructura donde toda estructura, les he dicho que ha venido desarrollándose empíricamente y toda tiene su finalidad terapéutica, ¿eh? Todo lo que hacemos aquí tiene su finalidad terapéutica. El servicio, el servir a los demás, el hacerlo con gusto, con entusiasmo, el no estar quieto, el estar vivos, ¿verdad? O como es la otra parte, ¿no? Que estar atrapada en una caja de tiempo y espacio. El tiempo, pues, ahí se puso nomás como para fines prácticos y todo eso, los días que dicen lunes, martes, miércoles y lo otro, lunes, martes, miércoles. Pero en realidad, pues no es el mismo, o sea, es distinto todo el tiempo, ¿no? Sí. El otro día les leí algo de lo que era fluir. Y aquí podemos fluir, compañeros. ¿Qué estás haciendo? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sí. Hace rato hablaba de una metáfora de los trenecitos y todo esto, ¿no? Yo siento que no es tanto una metáfora. ¿Por qué? Porque identifiqué cierta... También decías algo de quién es adulto y quién sigue siendo niño. Y pues ya sabemos, igual tú lo dijiste, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Yo tengo una fascinación hasta un poquito banal por los carritos. Yo colecciono carritos de emergencia. Yo voy al súper, a cualquier lado encuentro uno y lo compro. Ajá. Y una vez mi mujer me dijo, ¿sabes qué? Ahora voy a regalar todos tus carritos. Yo decía, no, perdón, o sea, hasta en mi mente lo dije, no, son míos, ¿no? Y ella tiene esa forma de decirme, ¿sabes qué? Es que nada es tuyo, nada. Todo es del mundo. Ajá, se los voy a regalar los carritos a los niños del pueblo. Yo decía, que no, son míos. El domingo que me habló, me dijo, ¿qué crees? Ya regalé tus carritos. Me enojó. O sea, me dio tanto gusto que me había matado, pero me enojó esa parte de mis carritos. Después me dijo, no hacía bueno, pero es esa parte de cómo estoy siendo egoísta y todo. A pesar de que sean unos carritos, pero dije, no, o sea, mi colección, yo lo primero que limpio son mis carros antes del cuarto, ¿no? Pero es también esa parte que uno dice, bueno, ¿por qué ser egoísta? ¿No? Después lo analicé, y ahorita analizando todo lo que vienes diciendo, digo, bueno, pues tienes toda la razón, ¿no? O sea, una sonrisa que tú le puedes sacar a un niño con un carrito, pues no se compara con 30 pesos, 100 pesos, 150 pesos que te da con un carrito, ¿no? Al final de cuentas también llego a pensar y digo, bueno, es que, ¿por qué vas a regalar un carrito que a mí me costó 900 pesos, ¿no? Pero bueno, es esa dicha de tú también poder dar dicha a los demás, dar esa entrega de decir, bueno, o sea, son simples cariños. ¿No? Tal vez al rato llega allá y lo ponga con llave o no sé, ¿no? O tal vez llega a la casa y ya no esté, ¿no? Pero también es esa parte que yo debo de entender, que yo, a pesar de la edad que tenga, pues debo de dejar de ser ese niño egoísta, como lo fui en un principio de una niñez, a ser ya ese adulto que tiene la mentalidad de, en vez de ser egoísta, crecer, seguir creciendo como persona. Ahora también hablamos de un crecimiento laboral, material, todo. ¿No? Muchas veces, afortunadamente a mí se me ha dado un crecimiento muy grande y con mucha fortuna en el trabajo. Pero luego ese crecimiento te lleva a querer más y más. ¿No? Porque dices, bueno, ok, estoy ahorita en esta área, mándame a dar cursos. Yo sé que en un curso me van a pagar 500 pesos. No, pero es también ese egocentrismo y ese querer más. Y todo dentro de lo material. Y todo dentro de lo material, exacto. Pero también esa es la parte de, bueno, que si ya tengo tanto dinero, tanto esto, pues ahora quiero más. No, uno no se La ley del interés disminuido, nunca vas a estar satisfecho. Exacto. La ciencia de la satisfacción. Pretender que puedes obtener lo que quieres porque nunca lo vas a obtener. Cuando tienes algo, quieres más, hijo. Sí. O querer lo que tienes, porque eso te capacita. Exacto. Y yo me siento muy completo y muy contento con todo el crecimiento que llevo.
pero como te repito igual, si ya sé todo esto, pues quiero más porque sé que me va a dar más. Pero todo es material, no todo es banal. Sí. Yo no me lo voy a llevar a la tumba al rato que vuelve y los tenis no se va a quedar, ¿no? Bueno, eso es lo que... Sí, hay otro libro que habla de actuar en referencia al objeto y referencia al ser, ¿no? Cuando tienes la referencia al objeto, si quitas el objeto, tu valor cambia, ¿no? Pero cuando actúas en base a lo que realmente eres, hijo, eso no cambia, ¿no? El placer, la riqueza, la fama y el poder, esos los considera como juguetes. No se está refiriendo literalmente a juguetes. Y dice que eso es propio de cierta edad, no cronológica, sino en cuanto a tu grado de desarrollo, ¿no? Y que es triste ver a personas que todavía no están en otro grado de desarrollo no tener esto, pero que es más triste aún ver a personas que ya deberían estar en otro grado de desarrollo, pues que no llegan a superar nunca su interés por y aquí ponen por las muñecas o los trenecitos, ¿no? En otro libro que a veces leemos, les hablo yo de los juegos finitos y los juegos infinitos. Otro día lo leeremos, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Los juegos finitos, los perdedores, los ganadores tienen mucho prestigio, las herramientas con las que juegas, la secrecía, un montón de cosas, ¿no? Y en cambio en los juegos infinitos, que se refiere al crecimiento espiritual, pues es algo completamente diferente, ¿no? Es algo completamente diferente. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias.